¿Cómo están? En esta clase número 9 vamos a hablar del dinero, de un invento significativo del ser humano, nada menos que el dinero. Eh, Ese deseo tan preciado y tan discutido y tan mal considerado. Vamos a hablar un poco de cómo el ser humano fue haciendo una especie de acuerdo social, especie de elaboración a lo largo de muchísimo tiempo por el cual creó un sistema, creó un hábito que le permitió dar un salto cualitativo muy, pero muy importante para hacer transacciones entre personas interesadas en intercambiar cosas. Pero antes que eso, demos un paso para atrás y demos una definición simple de qué es el dinero. Y podemos decir que dinero es todo aquello que se acepte normalmente como medio de pago. Esta definición tan simple esconde varias cosas. Por un lado tenemos que puede ser cualquier cosa dinero, todo aquello que se acepte, y tenemos ahí el acuerdo social, que debe ser aceptado normalmente como un medio de pago. Y ahí tenemos una clave para desarrollar en los próximos minutos. Tiene que ser usado para cancelar obligaciones, para darlo a cambio de que yo me desprenda de lo que tengo, sea de un producto que yo tengo a la venta en mi negocio, o sea de un servicio. Como bien eso requiere un acuerdo de dos partes. Los dos tenemos que aceptar que ese bien puede servir para comprar algo. Se trata de un invento social, de una especie de magia, lo digo un poco en broma, porque habla de la complejidad de un tipo de organización económica, que primero fue local, después nacional y por último mundial. Y tiene que ver con el avance demográfico, con los mayores intercambios entre pueblos, entre tribus, entre sociedades. Hacía falta identificar, hacía falta resolver de alguna manera ese problema de los intercambios. En algunos textos van a ver que hay una distinción entre dinero y moneda. Eh, para nosotros podemos decir que dinero es el género y moneda sería la especie. Dinero es tanto el dinero físico como el contable, el que figura en los bancos, y moneda solamente sería el físico. Por eso de género, especie. Pero para no complicar, en este curso vamos a tomarlos perfectamente como sinónimos a los dos. No vamos a hacer una distinción. Incluso si tienen ganas de hablar de moneda y no de dinero, no me cambia demasiado. Así, antes de que exista el dinero, ¿cómo era la alternativa para comprar cosas? Era el trueque, básicamente. Pero como no se puede imaginar digamos, no se puede imaginar una sociedad compleja, un pueblo grande, sin que esto haya traído muchísimos problemas. Piensen que hacía falta que el que yo quisiera cambiar, yo quería manzanas, digamos, hacía falta que justamente el que tenía manzanas quería cambiarlo por lo que yo tenía. Las transacciones, obviamente, resultado de esta forma de intercambios del trueque eran mucho menores y era parte de un mundo menos poblado en el cual todos debíamos hacer prácticamente todo porque como había menos intercambios, no existía la chance de que con el producto de mi trabajo yo pueda conseguir todo lo que me hacía falta para mi vida, con lo cual mucha gente tenía que hacer casi todas las cosas que utilizaba, desde los utensilios, los zapatos, la ropa, conseguir la comida, etcétera, porque los intercambios no abastecían todas esas necesidades. No estaba claro cuánto exactamente debía servir para intercambiar esas manzanas por lo que yo producía. Eh, de forma tal que de a poco, con el correr del tiempo, fueron elaborándose registros, especies de monedas muy antiguas, que se encuentran de vez en cuando desentierran alguna cosa y encuentran a un pueblo antiguo, aparecen algún tipo de elementos que se fueron usados como moneda, que fueron usados como eh, instrumentos útiles para ser de intermediarios entre los dos bienes que se quieren comprar. En general eran objetos, eran mercancías, eh, como la sal, como de algún tiempo fue el aceite de oliva,
pero el asunto es que debían ser bienes que cumplieran una serie de requisitos. En primer lugar, era un tipo de dinero, digamos, en los términos que definimos, un bien, todo aquello, digamos, aceptado normalmente como medio de cambio, todo aquello aceptado como para cambiarlo por bienes. No era un papel sin valor en aquella época, sino que la sal valía por sí misma, tenían valor de manera intrínseca, era un objeto que a su vez se compraba y se vendía, la sal. Ese bien se usó después para el intercambio. De sal viene la palabra salario, la palabra el salario del pueblo romano, que se le pagaban a la gente. Pero como dije en otro tiempo, en otros pueblos se usó el aceite de oliva, se usó el vino como dinero, se usó el cobre, el hierro, los metales preciosos y hasta los cigarrillos. Está claro que no cualquier cosa podía cumplir el rol de ser dinero. Hacía falta que cumpliera algunas características muy especiales. Por ejemplo, tenía que ser divisible. El chiste para poder pagar con cambio. Pero lo cierto es que no podía ser algo que no podía ser dividido o que su división implicara que se deteriore, con lo cual la posibilidad de ser dividido era un requisito fundamental. También debía ser el dinero, ese bien elegido para hacer dinero debía ser conservable. No podía derretirse, evaporarse, no podía perjudicarse por el paso del tiempo ni por el efecto del sol o lo que fuera. Tenía también que ser transportable. En algún momento se usaron cabezas de ganado como dinero. Imagínense la poca practicidad de esa forma de producir los intercambios. De ahí viene la palabra relativa al dinero que es pecuniario, de pecus, de cabeza de ganado. Eh, y por último, probablemente lo más importante, el dinero, el bien elegido para hacer dinero debía ser escaso, porque solo lo escaso podía tener valor económico. Nadie puede usar arena como dinero en la playa o en el desierto. Por eso esta última característica con el tiempo fue definiendo que los mejores objetos que fueron elegidos para hacer dinero, eran los metales preciosos. Cumplían todas esas características, el oro y la plata en particular, eh, eran escasos, eran transportables, divisibles, se mantenían en el tiempo y tenían valor en sí mismos. Servían para hacer joyas, servían para hacer armas, servían para hacer diferentes cosas. El tema es que el hecho de la forma de medir el valor de las cosas, a partir sobre todo de los metales preciosos, pero también de la sal, tenía que ver con el acto de pesar. Muchas veces el pesar, la balanza, terminó convirtiéndose en un símbolo de la valoración del dinero, la balanza. Fíjense que muchas unidades de dinero del mundo están asociados al acto de pesar, desde por supuesto el peso, pero también pasando de la libra británica a la peseta española y a la lira italiana. Muchos, pero muchos años después, y ya con el Estado como actor fundamental, como actor monopólico, ya que estamos en el papel regular de la economía, comenzó a utilizarse el dinero emitido por el Estado, al cual le aplicaba un sello, por ejemplo, un sello con la cara del rey, y del otro lado se le imprimía el valor. Pero eso después de muchísimo tiempo en el cual lo que circulaba era el propio pedazo de metal. ¿Eh? Así que lo que pasó a ser eh, el metal precioso crudo, ya con el logotipo estatal y un monto que debía ser aceptado, se empezó a modificar el sistema y ya empezamos a hablar de una representación de dinero. Ya no valía ese pedazo de oro y plata por lo que pesaba, sino por lo que decía el Estado que debía ser aceptado. Y acá tenemos otra transformación que se dio con el correr también del tiempo, ya para la época del Renacimiento, porque había un problema, el desplazamiento. Los viajes con oro y plata eran muy, pero muy riesgosos. En Europa uno de los tipos de delincuencia más normales eran los famosos salteadores de caminos. Gente que no tenía plata para vivir en las ciudades, gente pobre. Las ciudades eran lugares espantosos para vivir, llenos de contaminación, de gérmenes, pero también de presencia estatal. Había cobradores de impuestos, había estafadores,
y la gente se recluía, se escapaba en los bosques, piensen en los bosques franceses, en los bosques británicos, en las afueras de las ciudades, y ahí algunos se dedicaban a saltear a los viajeros. Es famosa la historia de Robin Hood, que en el bosque de Sherwood se escondían los que escapaban a los cobradores de impuestos. Se escapaban también los que no querían ir presos por diversas razones, los que no querían que los mandaran a la guerra. Así que cada tanto pasaba una carreta con oro para el rey o con oro de recaudación de impuestos, y estos muchachos tiraban flechas y los robaban. De ahí las canciones y las películas. Así que eso era bastante común en Europa. Así que con el correr del tiempo, lo que pasó, lo que terminó pasando, es de que para evitar todo eso y para facilitar los intercambios, porque el dinero y la plata no dicen de quién son, aquel que los detenta por el simple hecho de tenerlos, se le puede atribuir el dominio, la propiedad. Decía que parte de la evolución de la utilización de metales preciosos pasó por la creación de papeles representativos de esos metales preciosos, de ese dinero. ¿Y eso cómo se hizo? Los comerciantes italianos empezaron a llevar consigo, en vez de las bolsitas de oro o de plata, papeles que decían el portador de este papel, que será entregado a tal persona, va a ser acreedor de tanta cantidad de oro o plata que tengo depositado en tal lugar. De esa forma, en lugar de intercambiar en cada transacción oro y plata, en muchos casos pasaron a intercambiarse solamente esos papeles, que representaban el dinero depositado en otro lugar. Y se evitaba toda la cuestión de el engorroso traslado material de la riqueza, con todo el riesgo que significaba en los lugares en los cuales el Estado no podía socorrerlos. Así que se pasaron a usar papeles representativos, títulos de deuda, títulos de crédito, y el que quisiera buscar la plata podía ir, trasladarse y retirarla, y reclamársela al que emitió el papel. Mientras tanto, como decía, se usaba para comprar cosas, etcétera, tomadas por las diferentes cadenas de pagos. Del que compraba pan, el panadero compraba insumos, el que compraba insumos iba al molinero, que pagaba sueldos, todo sin que se retire materialmente el oro y la plata. Cuando los estados vieron eso, cuando los gobiernos vieron eso, comenzaron a pensar en monopolizar todo eso. ¿Eh? Ahí empiezan a aparecer las propias, los propios papeles, papel moneda con la cara de los reyes, y por supuesto que hubo 2.500 problemas, porque se imprimían más papeles del oro y la plata que estaba depositado para retirar. Y esto no solamente lo hacían los gobiernos, sino también los ricos, los famosos prestamistas y los que acumulaban depósitos que emitían también papeles por su cuenta. No hace falta que yo recurra a la historia. Por ejemplo, podría citar historias de ficción, desde Game of Thrones y demás, en los cuales los que tienen el dinero tienen el poder de reproducirlo y de comprar con el dinero todo lo que quieren, pero va para otra historia eso. Muy bien. Lo que termina pasando es que los estados comenzaron a ver el valor de la impresión de dinero, de esta representación de riqueza, más allá de lo que tuvieran o no respaldado en oro y plata, y por mucho tiempo ese mecanismo fue un mecanismo peligrosísimo para financiar las arcas de los tesoros. Eh, por supuesto que eso cambió y ya no funciona más de esa forma. En el siglo XX se crearon bancos centrales, que es una historia que vamos a ver en el capítulo que viene, en el capítulo, perdón, volví a la ficción, en la clase que viene. Eh, pero bueno, les dejo esta última cuestión. Con el correr de las décadas y la obligación del Estado de generar medios de pago y demás, se empezaron a crear otros tipos de dinero, ya no vinculado con reservas, sino con el valor legal. Por ley se obligó que la gente acepte ciertas monedas con lo que se llaman monedas de curso legal y forzoso, establecidas por ley. Nos toca dejar acá este fragmento y continuamos en el que sigue.